Mi hermano usó mi tarjeta de crédito sin mi permiso, así que dejé de pagar sus servicios y lo eché de casa. Mi hermano usó mi tarjeta de crédito sin mi permiso, así que dejé de pagar sus servicios y lo eché de casa. Esta historia comienza hace más de un año, cuando mi hermano Daniel, de 19 años, decidió mudarse conmigo, un joven de 24 que trabaja en una empresa de tecnología. Daniel dejó la universidad tras perder interés en sus estudios y convencerse de que la música era su verdadera pasión. Quería mudarse a Los Ángeles, como muchos soñadores, para perseguir su carrera en una ciudad donde todos son músicos, actores o ambos. Acababa de mudarme a un apartamento de una habitación desde un estudio y buscaba un compañero de cuarto para compartir gastos. Daniel me pidió quedarse en mi sofá mientras buscaba algo por su cuenta. Dijo que solo sería un mes y, como buen hermano mayor, acepté. Aunque no estaba de acuerdo con su decisión de abandonar la universidad, quería apoyarlo y asegurarme de que no estuviera solo en una ciudad tan grande. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un favor temporal se convirtió rápidamente en una situación frustrante. Desde que Daniel se mudó, esperaba que asumiera ciertas responsabilidades como un compañero de cuarto, ayudar con las tareas, respetar límites y mostrar algo de gratitud. Pero eso no ocurrió. Desde el principio, trató mi apartamento como un hotel, asistía a unas cuantas clases de música, regresaba a casa y pasaba el resto del día viendo Netflix, jugando videojuegos o navegando en redes sociales. Además, estaba pagando por todo. Cubría su comida, su parte del alquiler, los servicios básicos y hasta le daba dinero para pequeños gastos, pensando que necesitaba concentrarse en su carrera. Creí que estaba atravesando un periodo de adaptación y que eventualmente comenzaría a contribuir, pero el tiempo pasaba y no veía ningún esfuerzo por su parte. Mes tras mes, me decía, es solo cuestión de semanas antes de que me vaya y tengas el lugar para ti otra vez. Pero esas semanas se convirtieron en meses, y pronto se cumplió un año. Daniel no mostró ningún interés en conseguir un trabajo ni en buscar su propio lugar. Cada vez que le pedía que recogiera sus cosas o ayudara con las tareas, respondía con risas y frases como, relájate, hermano. Actúas como papá. Todo llegó a un punto crítico hace 2 días. Estaba en una reunión de trabajo cuando mi teléfono vibró con una notificación, pago de $700 con tu tarjeta de crédito. Sentí un nudo en el estómago porque sabía que no había hecho esa compra. Dejé la reunión inmediatamente y revisé mis cosas. Mi tarjeta de crédito estaba en casa, suelo llevar solo una conmigo para evitar problemas. Al llegar a casa esa noche, encontré a Daniel relajado en el sofá con los auriculares puestos, completamente despreocupado. Revisé mi habitación y confirmé que la tarjeta seguía en el cajón de mi mesa de noche. Confundido, decidí hablar con Daniel durante la cena y mencionarle la transacción no autorizada. Esperaba que se sorprendiera o mostrara preocupación, pero en lugar de eso, simplemente se quitó los auriculares, me miró y dijo con total calma, oh, fui yo. Necesitaba un mezclador de audio y pensé que no te importaría. Me quedé atónito. ¿Cómo podía haber usado mi tarjeta sin mi permiso? Daniel ni siquiera parecía entender la gravedad de lo que había hecho. Le dije que eso era robo, pero solo se encogió de hombros y respondió con una sonrisa, relájate, hermano. Son solo $700. Ganas buen dinero, ¿no? Esa respuesta fue la gota que colmó el vaso. Perder mi dinero ya era suficiente, pero la falta de respeto y consideración de Daniel me dejó furioso. Intenté explicarle que lo que había hecho estaba mal, pero él simplemente no lo veía. No es gran cosa, ¿por qué haces tanto drama?, dijo mientras volvía a ponerse los auriculares. Salí del apartamento esa noche para evitar perder el control. Me quedé en casa de un amigo, tratando de calmarme y pensar en cómo manejar la situación. ¿Cómo llegamos a esto? Me pregunté si había cometido un error al dejarlo quedarse conmigo. Ahora parecía que no había una forma sencilla de resolverlo sin destruir completamente nuestra relación como hermanos. Lo peor es que Daniel no parecía tener ninguna intención de disculparse ni de reparar el daño. En su mente, todo estaba justificado porque, según él, solo tomó prestado. Ahora, estoy atrapado entre mi enojo y la culpa de querer echarlo de mi casa. Pero una cosa es clara, algo tiene que cambiar. Después del incidente de la tarjeta de crédito, intenté confrontar a Daniel al día siguiente. Le pedí que me devolviera el dinero, pero su respuesta fue una mezcla de indiferencia y burla. Te pagaré cuando consiga un trabajo en la música, dijo con una sonrisa confiada. Pero sabía que eso era casi imposible. Daniel no estaba haciendo ningún esfuerzo real para avanzar en su supuesta carrera.
Hasta donde yo podía ver, sus días consistían en asistir a unas pocas clases y luego volver al apartamento para perder el tiempo. Cuando le sugerí que consiguiera un trabajo de medio tiempo para cubrir al menos algunos gastos, lo tomó como un insulto a su arte. No puedo distraerme con trabajos tontos. Necesito concentrarme, fue su respuesta. Llegué al límite. Decidí dejar de mantenerlo. Ya no iba a pagar por sus gastos mientras él se cruzaba de brazos esperando que todo se resolviera solo. Primero, dejé de comprarle comida. Antes, siempre incluía sus cosas en la lista del supermercado, pero ahora solo compraba para mí. Cuando llegó el momento de cenar, me aseguré de comer en la cocina mientras él estaba cerca, para que entendiera mi punto. La primera noche me preguntó, ¿dónde está la mía? Le respondí sin rodeos, gánatela tú mismo. Se levantó murmurando algo, pero no hizo nada al respecto. Supuse que tenía algo de dinero ahorrado porque durante unos días se las arregló para comprar algo de comida rápida. Pero no tardó mucho en quedarse sin recursos. Pronto lo vi viviendo a base de pan y plátanos. El siguiente paso fue cancelar el cable. Daniel nunca lo usaba para nada productivo, así que no pensé que valiera la pena seguir pagando por él. Se quejó al principio, pero lo dejó pasar, pensando que podría sustituirlo con las plataformas de streaming. Así que también cambié las contraseñas de mi Netflix y de todas las demás cuentas que compartíamos. Cuando intentó acceder, se dio cuenta de que ya no tenía acceso y perdió la cabeza. Necesito el wifi para todo esto, gritó. Le respondí, entonces empieza a pagar por él. No podía creer la audacia de este chico. Todo lo que hacía era quejarse, pero seguía sin mover un dedo para solucionar nada. Fue entonces cuando Daniel hizo su movida más predecible, llamó a nuestros padres. Mi mamá me llamó en un ataque de furia, diciendo cosas como, «Es tu hermano menor. ¿Cómo puedes dejarlo sin comida y sin internet? ¿Qué clase de persona hace eso?» Traté de explicarle la situación, «Mamá, él usó mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Eso es robo. No estoy siendo cruel, solo estoy enseñándole responsabilidad». Mi mamá no quiso escuchar. Me dijo que era exagerado y que tenía que dejar pasar lo de la tarjeta porque, en sus palabras, es solo un error pequeño. Luego añadió, eres el hermano mayor, deberías cuidarlo y apoyarlo mientras persigue sus sueños. Pero eso no hizo más que aumentar mi frustración. ¿Apoyarlo? ¿Qué parte de, me robó 700 pesos, no entiendes? Le respondí. Le expliqué que Daniel no estaba haciendo ningún esfuerzo para mejorar su situación. ¿Por qué tengo que ser yo quien lo mantenga cuando claramente no le importa ayudar ni un poco? Añadí. Finalmente, mi mamá se quedó sin argumentos y colgó. Pero no pasó mucho tiempo antes de que intentara otra cosa, me transfirió 700 pesos y me pidió que hiciera las paces con Daniel. No me sentí bien aceptando el dinero porque no era realmente una solución al problema. Sin embargo, al menos recuperé lo que él me había robado, aunque eso no cambiaba el hecho de que Daniel no había aprendido nada de esta situación. Daniel comenzó a usar el dinero de mi mamá para cubrir sus gastos básicos, pero su actitud no mejoró. Si acaso, empeoró. Ahora, actuaba como si ya no tuviera ninguna deuda conmigo y se sentía libre para comportarse aún peor. Empezó a dejar los platos sucios a propósito, a pesar de que le pedí varias veces que limpiara después de comer. Cuando le reclamé, simplemente respondió, lo haré cuando tenga tiempo. Luego, por las noches, subía el volumen de su música a niveles ridículos. Sabía que me iba a la cama temprano para trabajar al día siguiente, pero deliberadamente ponía su música justo en ese momento. Era como si lo hiciera solo para fastidiarme. Cuando le pedía que bajara el volumen, lo hacía, pero no sin antes hacer una mueca y poner los ojos en blanco. El colmo llegó cuando rompió mi taza favorita, una que tenía desde mis días en la universidad. No fue solo que la rompiera, sino cómo reaccionó. Simplemente se encogió de hombros y dijo, «Ups, mi culpa», con una sonrisa burlona. Cuando le pedí que limpiara el desastre, me respondió, «Es solo una taza, ¿por qué estás reaccionando así?». Ese fue el punto de quiebre. Me di cuenta de que no importaba lo que hiciera o cuánto intentara razonar con él, Daniel no iba a cambiar. Ya no se trataba solo de los 700 pesos. Era toda su actitud, su falta de respeto y su desprecio por todo lo que yo había hecho por él. Decidí que tenía que irse. Le dije directamente, esto se acabó. Tienes un mes para encontrar otro lugar donde vivir. Su reacción fue la esperada, rió y dijo, buena suerte Chandome. Ni siquiera eres dueño de este lugar. Conozco mis derechos como inquilino.
Su comentario me sorprendió, pero estaba preparado. Gracias a los consejos que recibí, ya había hablado con un amigo abogado que me aseguró que tenía derecho a pedirle que se fuera. Daniel no estaba en el contrato de arrendamiento y no contribuía financieramente, por lo que no tenía ningún derecho legal para quedarse. Al día siguiente, imprimí un aviso formal de desalojo que mi amigo me ayudó a redactar y se lo entregué. La expresión de Daniel cambió por completo. Ya no estaba tan confiado como antes. Ahora sabía que hablaba en serio, y su ego empezó a desmoronarse. Aunque intentó convencerme de cambiar de opinión, me mantuve firme. Esta vez, no iba a retroceder. Daniel tenía que irse, y lo sabía. Ahora, solo queda esperar a ver cómo intenta manejar esta situación, pero una cosa es segura, no pienso ceder. El día del desalojo finalmente llegó. Después de semanas de tensión y caos, estaba preparado para cualquier cosa, pero aún así, Daniel logró superarse. Por la mañana, mientras empacaba a regañadientes, insistió en que solo necesitaba una última oportunidad. ¿No podemos hablarlo? Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Solo dame un mes más, decía, intentando sonar razonable. Sin embargo, yo ya había escuchado lo suficiente. Daniel, esto no es negociable. Tienes que irte. Ya no es tu decisión, y sabes que no debería haber llegado hasta aquí. Mis palabras lo enfurecieron. Empezó a levantar la voz, diciendo que yo era un egoísta, que lo estaba abandonando y que estaba destruyendo su carrera. No cedí. Más tarde, llamó a nuestra mamá, quien llegó con su propia agenda. ¿De verdad lo vas a dejar en la calle? Es tu hermano menor. Solo quiere cumplir sus sueños. ¿Qué tan difícil es para ti apoyarlo un poco más?, me increpó mientras ayudaba a Daniel a empacar. Respiré profundamente antes de responder. Mamá, no se trata de sus sueños. Se trata de respeto. He estado pagando por él, soportando su falta de responsabilidad y lidiando con el desastre que ha causado en mi vida. Esto no puede continuar. Si tanto lo apoyas, quizás debería quedarse contigo. Esa última frase pareció desinflarla. Suspiró, murmurando algo sobre no entender la dinámica familiar y regresó al auto con algunas de las cosas de Daniel. Cuando Daniel finalmente salió del apartamento con su última maleta, ni siquiera me miró. No hubo despedidas, solo una tensión palpable que se quedó en el aire mucho después de que se cerró la puerta. Por primera vez en más de un año, mi casa estaba vacía, y aunque la sensación era agridulce, me sentí increíblemente aliviado. Han pasado algunas semanas desde que Daniel dejó mi casa, y honestamente, mi vida ha mejorado mucho. Mi apartamento está limpio, tranquilo y, sobre todo, mío. Ya no tengo que preocuparme por extraños durmiendo en mi sala, cuentas impagas o discusiones interminables. Daniel, por su parte, se mudó de regreso con nuestros padres. Según mi papá, la situación allá tampoco es ideal. Daniel continúa insistiendo en que está trabajando en su música, pero según ellos, no ha hecho ningún esfuerzo real por conseguir trabajo o avanzar en su carrera. Su tiempo lo dedica a ver videos en YouTube, ensayar con su banda en el garaje y gastar el dinero que mi mamá le da en cosas innecesarias. Hace unos días, mi mamá me llamó para quejarse de él. Tu hermano no hace más que ruido todo el día. Ya ni siquiera puedo invitar a mis amigas porque sus ensayos me tienen loca, me dijo, claramente frustrada. Mi respuesta fue directa, mamá, ahora entiendes por lo que pasé. Quizás sea hora de que dejes de facilitarle las cosas. No creo que mis palabras cambiaran nada. Mi mamá sigue defendiendo a Daniel, aunque se queja constantemente de sus hábitos. Mi papá, en cambio, me confesó que ya está al límite. Le dije a tu mamá que si Daniel no encuentra un trabajo pronto, voy a echarlo yo mismo, me dijo en una llamada reciente. ¿Y Daniel? No he sabido directamente de él, pero escuché de un amigo en común que ha estado saltando de casa en casa entre sus amigos de la banda. Aparentemente, uno de ellos ya está cansado de mantenerlo y le ha dado un ultimátum. Si no empieza a pagar su parte, también tendrá que irse. Aunque siento algo de pena por mi hermano, también sé que esto era necesario. Si sigue evadiendo sus responsabilidades, nunca aprenderá a ser independiente. A veces, las lecciones más importantes son las más difíciles. Por mi parte, estoy disfrutando de la paz y la estabilidad que tanto necesitaba. Mi casa es nuevamente un espacio seguro, y no tengo intenciones de compartirlo con nadie más en el futuro cercano. Este capítulo de mi vida ha sido agotador, pero también me ha enseñado una lección valiosa: poner límites no es egoísmo, es autocuidado.
No olvides suscribirte y comentar si tienes una historia similar o algo que te gustaría compartir. Nos vemos en el próximo video.